resolver el modelo planteado en el equilibrio de Bertrand. Ahora, cuando nosotros queremos resolver la parte de Bertrand, lo que debemos hacer primero es plantear los supuestos, o sea, ¿qué es lo que supone Bertrand? Al igual que el modelo anterior de Cournot, también debemos hacer la presentación en forma normal del juego. Entonces comenzamos. Decimos parte número 4, equilibrio de Bertrand. Bertrand. Aquí los bienes ya no son homogéneos, sino son bienes diferenciados. Aquí las empresas deciden de manera simultánea su precio. Ya no deciden la cantidad, sino más bien el precio. Los jugadores, para mi caso, por ejemplo, siguen siendo las empresas, ¿no? En este caso sigue siendo la empresa, la pollería uno y la pollería 2. Las estrategias es cada diferente nivel de precio, ¿no? Cada diferente precio, más que nivel precio, cada diferente precio es una estrategia. Por lo tanto, tendríamos que el precio uno y el precio 2 son las estrategias a seguir. Ahora, los precios, esto tiene que estar más abajo. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya está. Entonces, el precio uno y el precio 2, ¿sí? El precio uno acá debe estar precio uno y el precio 2. ¿Qué valores pueden tomar? Pueden ser precios desde cero, que claro, en la práctica no tendría mucho sentido, pero podría ser un precio de cero, significaría un producto regalado, hasta infinito, que en la práctica también, o sea, no puede ser infinito, pero sí puede ser muy elevado, y suponemos que el precio es divisible, o sea que puede aceptar decimales. Ahora, como en nuestro caso, y en la mayoría de los países, la moneda solamente acepta dos decimales, es decir, solamente hasta el céntimo decimos dos decimales. Ya está. Y entonces ya presenté a los jugadores, ya presenté las estrategias. ¿Cuáles son las ganancias? La ganancia de la empresa es la misma, maximizar el beneficio económico total, ¿no? Y el beneficio sigue siendo de igual forma, el ingreso menos el costo, sigue siendo el ingreso precio. En este caso ya no es un precio de mercado, sino el precio de la empresa uno por la cantidad de la empresa uno, el costo y la cantidad de la empresa uno, ¿no? Y la maximización del beneficio, en este caso, ya no depende de la cantidad, sino más bien del precio de cada empresa. Suponiendo que es la empresa uno, será que depende de P1, y suponiendo que es la empresa 2, será que depende del precio 2. Ahora, una vez que ya hemos hecho la forma normal, lo siguiente sería definir el beneficio de la empresa. Básicamente el mismo proceso que en el anterior, solo que ahora la variable con respecto a la cual estamos maximizando ya no es la cantidad, sino el precio. Entonces vamos a definir el beneficio de cada empresa. Diríamos entonces, el beneficio de la empresa uno, ¿de qué depende? Depende del precio uno y del precio 2, porque acá la decisión es sobre el precio. Y ese beneficio es igual al ingreso total, que ¿de qué depende el ingreso total? El ingreso total va a depender justamente del precio uno y de la cantidad uno. Entonces diríamos eso, el ingreso total menos el costo total. Ingreso total menos costo total. Ahora, el ingreso total sabemos nosotros que es P por Q, precio uno multiplicado por cantidad uno. Y el costo total sabemos que es el C1, el costo uno multiplicado por la cantidad uno. Así. Ahora, el precio uno lo dejamos porque esa es la variable. El Q1 es el que hay que reemplazar. En la segunda parte, donde hicimos la definición, aquí está Q1. Q1 era 50 menos P1 más 0,5P. Eso lo vamos a tener que reemplazar aquí, donde dice Q1. Reemplazamos allí y reemplazamos también aquí. Ya está, reemplazamos en ambos. A ver, a ver, a ver. Ya está. Y C1 también lo conocemos. En la parte 2 donde definimos el costo, acá está C1. C1 es 35, ¿no? El costo es 35 Q1. Q1 ya lo reemplazamos, falta reemplazar C, que es 35. Ahora, eso de allí lo tenemos que operar. Diríamos lo siguiente entonces. Paso por paso diríamos 50 P1 menos P1 por P1, P1, uy,
P1 menos P1, P1 elevado al cuadrado, así, más 0,5, P sub 1, P sub 2, así. Ya multipliqué el primero. Ahora voy por el segundo. Menos 35 por 50, 35 por 50, 1750. Bueno, 1750 menos 35 por menos P1 se hace más 35 P1 y menos con más se hace menos 35 por 0,5, 17,5. O sea, menos 17,5 P sub 2. Ya está. Entonces, hasta allí ya tenemos todos los valores. P1 multiplica cada uno de ellos, el 35 también ingresa y multiplica cada uno de ellos. Ahora, buscamos semejantes. Por ejemplo, 35P1 con 50P1 son semejantes. 35 más 50 es 85. Aquí es 85. Ya está. ¿Hay otro semejante? Ya no. Ahora ya tenemos definido el beneficio. Allí lo vamos a dejar. ¿Sí? A ver, a ver. Entonces, una vez definido el beneficio, lo podemos dejar allí y ahora vamos a definir el beneficio de la otra empresa, de la empresa 2. Seguimos para eso el mismo proceso. Claro, solamente que con los valores de 2. Entonces diremos lo siguiente. A ver, un momento. Ahí está. Ahora, diremos entonces el beneficio de la empresa 2 que depende de P1 y depende de P2. Lo estoy poniendo con minúsculas porque sea más fácil. Ingreso menos costo. Pero el ingreso de la empresa 2 sabemos que es el precio 2 por la cantidad 2 y el costo total de la empresa 2. Ya está. Que sabemos a su vez que es C2 multiplicado por Q2, ¿no? C2 es el costo medio y al mismo tiempo el costo marginal. El precio 2 lo dejamos porque esa es la variable. Q2 es el que debemos reemplazar. Y Q2 lo tenemos en la parte 2. Aquí en la parte 2 está Q2 definido, la demanda individual. Copiamos, pegamos. Y aquí también copiamos y pegamos. Muy bien, entonces ya lo tenemos allí bien definido. Ahora, multiplicamos uno por uno. Diríamos, 50 por P2 sería 50 P sub 2. P sub 2 por P sub 2 sería menos P sub 2 menos P sub 2 elevado al cuadrado más 0,5 P1 P sub 2. Ya está, también multiplica, menos. Ah, C2 lo teníamos. C2 de la empresa 2 es 30. No, ahí también hay que reemplazarlo, es 30. 30 por 50, 1500. Menos por menos, más 30. P sub 2. Menos con más, menos. 30 a mitad, 15. P sub 1. Buscamos semejantes. El 50P2 y el 30P sub 2. 50 más 30, 80. Y ya está. Ya tenemos allí entonces, ¿sí? Ya tenemos allí entonces, ¿qué cosa? Ya tenemos el beneficio de la empresa 2. Teniendo el beneficio 1 y teniendo el beneficio 2, ¿qué podemos hacer? Ahora ya podríamos resolverlo, ¿no? Ya podríamos justamente, como hicimos en el anterior, paso 2, maximizar. ¿Qué es maximizar? Derivar. Lo vamos a maximizar. Pero en este caso, claro, aquí está la diferencia. Ya no depende de Q1 y Q2, sino de P1 y P2. Y por lo tanto, la derivada es con respecto a P1. Entonces, derivamos el beneficio antes definido con respecto a P sub 1. La derivada sería 85 menos 2P sub 1 más 0,5 P sub 2, nada más. Porque estoy derivando con respecto a P1. Entonces, esto tiene P1, esto también, y se puede derivar. Pero todo esto ya no. Entonces, al momento de derivar se va a eliminar. Me queda solo esto. El 2P sub 1 lo paso al otro lado como 2P sub 1 positivo. Y el 2 que está allí pasa y divide. Lo puedes pasar y dejarlo como fracción. O puedes dividir, ¿no? Porque sería 85 entre 2 y 0,5 entre 2. Ahora, 85 entre 2, ¿cuánto es? 42,5. Entonces sería 42,5
0.5 entre 2, 0.25. Y este de aquí sería el P asterisco. Allí lo dejamos, ¿sí? Allí lo dejamos entonces. Muy bien. Hago lo mismo para la otra empresa. Exactamente igual. Voy a derivar, pero claro, en la otra empresa ya no derivo con respecto a P1, sino derivo con respecto a P2. Entonces, aquí diríamos el beneficio 2 derivado con respecto al precio 2. Y comenzamos. Derivaríamos y sería 80 menos 2p sub 2 más 0.5p sub 1, nada más. Porque todo esto de aquí no tiene p sub 2, entonces se va a eliminar. El menos 2p sub 2 pasa al otro lado y suma. 2p sub 2. Luego el 2 que está multiplicando allí pasa al otro lado y divide. Entonces pasaría dividiendo. Así. Entre. Y aquí también entra. Uy, aquí. Allí también entra. Muy bien, dividimos 80 entre 2 es 40, 0.5 entre 2, 0.25, y a ese P sub 2 le ponemos asterisco. Estas de aquí son las condiciones necesarias de primer orden. Ahora, igual como hicimos en el anterior, después de derivar y quedarnos las dos condiciones, ¿qué venía? Resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hacer eso ahora. El mismo proceso, vamos a resolver el sistema. Claro, el sistema ahora está formado por este P sub 1 y por este P sub 2. Muy bien. Entonces, tenemos que resolver ese sistema. Resolver ese sistema es muy fácil, ¿por qué? Porque ya están despejadas las variables. Lo que voy a hacer, copio la primera variable, exactamente igual, o sea, la primera ecuación me refiero, y en esta primera ecuación voy a reemplazar P sub 2, que vale todo esto. En esa primera ecuación, donde está P sub 2, abro unos paréntesis y reemplazo todo lo que está aquí. Todo esto lo reemplazo allá adentro, así. Ahora, muy bien, ahí está. Ya lo reemplacé, ahora solamente hay que operar y resolver. ¿Qué es más o menos fácil? El 0.25 ingresa y multiplica cada uno. 0.25 por 40. 0.25 es un cuarto, por 40 sería 10, más, esto sí, 0.25 por 0.25 sería 0.0625. P sub 1. Verificamos entre el 4, ya, está bien. Ahora, seguimos operando lo que se puede, ¿no? En este caso, 42.5 más 10 será pues 52.5. Ya está. Y esto de aquí pasa al otro lado y resta. Pasaría al otro lado a restar. Sería así, menos 0.0625 P sub 1. Hacemos la resta, ¿sí? Diríamos 1 menos 0.0625 y nos da ese resultado. El resultado es 0.9375. Y ese número pasa al otro lado y divide, porque está multiplicando, y nos va a dar el P1. Sería 52.5 dividido entre este número. Y nos da, curiosamente, 56 exacto. O sea, este es el P1. Este es el precio 1. Muy bien. Ya teniendo el precio 1, ¿qué debemos hacer ahora? Hallar el precio 2. Pero eso ya es fácil porque copiamos la segunda ecuación, ¿sí? Tal cual la copiamos y reemplazamos el resultado anterior. Aquí donde veo P1, abro unos paréntesis y pongo 56. Coloco el 56, opero, sería 40 más 0.25 por 56 y nos da 54. Ya está. Y ya tenemos los precios. Ya tenemos el precio 1 y el precio 2. Muy bien, una vez que ya tenemos los precios, ya está la solución, ¿no? En el caso anterior, pudimos hacer las funciones de reacción. Aquí ya no podríamos hacer una función de reacción como tal. O sea, sí va a haber, sí se podría graficar, lo vamos a hacer de todas maneras. Pero en el libro, por lo menos, ¿no? En los manuales ya no nos muestran eso. Pero sí se puede. Lo único que hacemos, cambiamos P1 por
función de reacción de la empresa uno que depende de quién, del precio de la empresa 2. Así. Y aquí haríamos lo mismo, función de reacción de la empresa 2 que depende de quién, del precio de la empresa uno. Y eso lo podríamos graficar. Aquí es donde debemos tener cuidado para no para no caer en una confusión. No va a ser esta misma gráfica, porque aquí lo que estamos graficando son las cantidades y aquí lo que vamos a graficar son los precios. Entonces no va a haber una relación entre una gráfica y otra. Entonces, yo lo he copiado y pegado, pero porque quiero ahorrarme el tiempo de hacer el plano cartesiano, pero no va a ser la misma gráfica, definitivamente. Aquí abajo mediremos P1, ahí arriba colocaremos P2, así. Y comenzaremos a tabular. R1, ¿qué es? Es el precio 1. Cuando el precio 2 vale 0, R1 vale 42.5. Cuando el precio 2 vale 0, el precio 1 vale 42.5. Entonces lo vamos a ubicar. 42.5, supongamos que está por acá. Ya está. Entonces, ahí estaría el primer punto. Y luego, cuando P1 vale 0, esto pasa en negativo, ¿no? Eso pasa ese es el detalle aquí, que la pendiente ya no va a ser negativa, o sí, ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando P2 vale 0, este es el punto. P1 vale 42.5. Ahora, si P sub 2 vale, por ejemplo, 5, supongamos aquí está el 5, va a ser más de 42, o sea, va a estar hacia la derecha, ¿sí? Y esa de allí sería la función de reacción uno, pero en este caso recordemos que depende de los precios. Ahora, para la otra tiene pendiente positiva. Y si yo probaba cuando P1 es 0, me iba a salir un valor negativo por aquí, para unirlos. Pero ¿por qué no lo he dibujado así? Porque recordemos que en la parte, la forma normal dijimos que el precio no puede ser negativo, lo mínimo es que sea 0. Entonces, por eso no lo he dibujado. He probado cuando P sub 2 vale 0 y cuando P sub 2 vale 5, por ejemplo. Ahora, hago lo mismo aquí. Cuando P1 vale 0, ¿cuánto vale P sub 2? Vale 40. Entonces, ubico el 40, ¿no? Ubico el 40. Cuando P sub 1 vale 0, P sub 2 vale 40, por aquí. Y si P sub 1 va valiendo más de 0, por ejemplo, 1, esto va a ser más de 40. Se va a tener pendiente positiva así. Y ya está. Y esta dependería del precio 1. Y donde los dos se cruzan, ¿sí? Donde estas dos funciones de reacción en función a precio se cruzan, allí justamente estaría, ¿qué cosa? Allí justamente estaría la solución. ¿Sí? Ahí estaría la solución. Solución que sería, ya nosotros ya lo conocemos porque lo hemos hallado antes, sería primero P1, 56, punto y coma, P2, 54. Y ya está. Esa sería la solución. Muy bien. En la parte anterior, después que hicimos, los resultados. Un resumen de todo lo que hemos hallado. Entonces ponemos resultados. Primero, lo que ya sabemos, los precios. Copiamos los dos precios, precio uno y precio 2. Quizás los resultados más importantes, ¿no? Luego deben venir las cantidades. Lo tenemos en la parte 2. Aquí estaban las cantidades. Entonces, reemplazando allí, podemos hallar las cantidades. En el primer caso sería entonces 50 menos P1, que es 56, más 0.5 multiplicado por P sub 2, que es 54. Sería 21. O sea, la cantidad 1 es 21. Ahí le ponemos así. Ponemos así. Cantidad 1 asterisco. Ya está. Entonces, la primera pollería va a producir 21. Hacemos lo mismo para la segunda. Sería 50 menos P sub 2, que es 54, más, ¿sí? Más 0.5 por P sub 1. P sub 1 es 56. 24. La segunda pollería va a producir 24. Ahora, ¿tiene sentido que la segunda pollería produzca más? O sea, que le compren más. Tiene sentido, ¿por qué? Porque cobra más barato, pues. Cobra 2 soles menos y por ende vende un poquito más. Y la que cobra un poquito más, le vende un poquito menos. Bueno, ya tenemos entonces los precio, cantidad. Podríamos hallar los ingresos si quisiéramos. Multiplicaríamos 56 multiplicado por 21 para el primer caso y 54 multiplicado por 24 para el segundo. Entonces, ahí en los resultados podríamos escribir también ingreso total e ingreso total.
El ingreso total de la primera, 1.176. El ingreso total de la segunda, 1.296. Podríamos también escribir sus costos, ¿no? Allí ya es más o menos sencillo porque sería 35 multiplicado por la cantidad uno, que es 21. Y el costo de la primera empresa sería 7.300, no, 7.000 que estoy hablando, 735. Esto es por haber producido una cantidad 21. Y el costo total de la empresa 2 sería 30 multiplicado por la cantidad 2 que es 24. Sería 720. 720. Por haber producido 24 unidades. Si ya tengo el ingreso, ya tengo el costo, puedo hallar el beneficio. El ingreso de la primera empresa, 1.176, menos el costo de la primera empresa, 735, nos daría un beneficio, allí nos muestra de 441. Aquí hacemos el cambio, ahora estamos midiendo el beneficio. Sería 441. Antes, ¿cuánto ganaba? Ganaba 277, ¿no? Y ahora gana 441. Claro, eso realmente solo depende del modelo y de los supuestos que hemos tomado. Y ahora tendríamos el siguiente, 1.296 menos 720. Allí ganaría 576. Y antes ganaba 379. O sea, ¿qué nos da a entender esto, no? Que aparentemente para las dos pollerías sería más conveniente competir en precios que competir en cantidades, ¿no? O sea, aparentemente en Cournot, que es cuando deciden cuánto producir cada una de ellas, no es tan rentable como cuando tienen un producto diferenciado. Claro, la diferenciación trae más rentabilidad. Tienen un producto diferenciado y compiten por los precios, ¿no? Y obviamente el precio es conforme a la diferenciación y publicidad y todo ello. O sea, es más rentable este tipo de competencias en precios con productos diferenciados. Bien, y este sería el final entonces del equilibrio de Bertrand. Nos vemos en la siguiente parte del trabajo.